Saludamos a todos nuestros hermanos, a todos los oyentes de estos mensajes. Gracias, pues damos al Señor y también gracias a ustedes por estar allí con nosotros, una vez más atentos, dispuestos pues a cooperar con el Señor y con nosotros al oír estas palabras. Recuerden, apreciados hermanos oyentes, que estamos en la lección número 7 del tomo 3, Fundamento de la Fe Cristiana. Recuerden que este es un material de nuestra editora Árbol de la Vida. Estamos ya en el Plan de Dios, parte 2, la lección número 7. Sí, en esta ocasión estaremos revisando lo concerniente a las dispensaciones y el propósito eterno de Dios. Esta será la parte 1. La próxima lección trataremos del mismo tema o la secuencia de este tema. Amén. Estaremos entonces compartiendo la dispensación antes de la ley y la dispensación de la ley. Los pasajes bíblicos o la lectura bíblica base de esta lección están en Efesios capítulo 1 versículo 10, que dice: de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Romanos capítulo 4 versículo 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana entonces resulta la fe y anulada la promesa. Yo creo que este es un tema crucial. Hemos estado revisándolo, pedimos al Señor que nos conceda su gracia. Es un tema impresionante, maravilloso, que abre el corazón de nuestro Dios y revela qué es lo que ha estado en Él durante siglos, en la eternidad pasada, su plan, su propósito, su deseo de llevarlo a cabo, de completarlo. Nada ha frustrado, nada ha impedido que el plan de Dios se cumpla. Él va a concretar este plan y lo hará con nosotros, con su iglesia. Esperamos nosotros estar incluidos en ese equipo de hombres, de mujeres que se pusieron en las manos del Señor para ser útiles en esta obra tan maravillosa. ¿Qué tal si damos gracias al Señor y nos ponemos una vez más en sus manos para que sea Él hablándonos a nuestro corazón? Señor, una vez más nosotros te agradecemos, nosotros te adoramos porque tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, reconocemos que tu palabra es espíritu y es vida. Por eso en este momento disponemos no solo nuestros oídos, nuestro corazón, nuestro espíritu, todo nuestro ser por completo. Señor, quiere estar atento a tus palabras. Habla para nosotros, Señor. Tu hablar tiene poder de transformar nuestras vidas, de producir esta voluntad, esta fuerza, Señor, que nos permitirá acompañarte, Señor Jesucristo, y que tu palabra tenga en nosotros el primer lugar. Por eso, llévate toda ansiedad, llévate todo afán, toda presión. Reúnenos por favor en este momento por nuestras casas, en nuestros sectores, unidos a nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestros hermanos. Habla para nosotros, Señor. Tenga mucha misericordia como la ha tenido hasta ahora. Señor, sigue hablando para nosotros. Señor, mientras tú nos hables, tenemos esperanza. Tú no dejarás de hacerlo, pero queremos aprovechar todo este tiempo que tú nos has hablado. Gracias, Señor. Preparamos nuestro corazón y nuestro espíritu. Amén. Como decíamos al principio, queridos hermanos, queridos oyentes, Dios tiene un propósito y todo lo que hace lleva como fin cumplir o realizar ese propósito. Dios jamás
ha desistido ni ha tenido la intención de renunciar o de desistir a este plan. Este plan es eterno. Ese plan expresa el buen placer o el deseo del corazón de Dios. Tanto así que la creación tuvo como objetivo cumplir ese plan eterno. Apocalipsis capítulo 4, versículo 14 nos confirma algo maravilloso con respecto a esto. Dice, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Alabado sea el Señor. Les invito, Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Creo que este versículo puede ser un pasaje nuevo para nuestros corazones. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Nada de lo que Dios creó fue accidental, fue producto de las circunstancias, fue casual. No, todo lo contrario. Todo fue por su voluntad. Y esto es maravilloso porque esto tuvo origen en el propio corazón del Señor. Ningún ángel, ningún querubín le recomendó a Dios planear esto, no, esto es según el buen placer de su corazón. Él se propuso eso en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, y nosotros, los hombres, especialmente aquellos que han sido regenerados y que están en este proceso de transformación, forman parte con Dios para el cumplimiento de este plan eterno, es decir, del deseo que está en el corazón del Señor. Debemos unirnos más a Dios día a día, en comunión con Él, siendo renovados en nuestra mente por la palabra, siendo transformados, para que Dios pueda contar con nosotros, hermanos. Y nosotros, a pesar de que al principio de alguna manera impedimos que el plan de Dios se llevase a cabo, hoy Dios sigue contando con los hombres. Por eso nos dio una vida poderosa en nuestro espíritu, capaz de vencer cualquier dificultad que tenga que ver con las tinieblas, que tenga que ver con el sistema de este mundo, que tenga que ver con los apetitos que hay en el hombre. Esta vida puede vencer cualquier obstáculo con el objetivo de cooperar con el Señor en este plan maravilloso que está en el corazón de Dios desde la eternidad pasada. Entonces recordamos que vamos a hablar de las dispensaciones. Es un término incluso que aparece en la Biblia, lo acabamos de leer allí en Efesios capítulo 1, versículo 10. Entonces, el término dispensación significa, entre algunas cosas, significa distribución, repartición, suministro, administración. Es la traducción del término griego oikonomía. Oikonomía, compuesta por dos radicales. Los hermanos ya han oído en varias oportunidades al respecto. Estas dos radicales que componen la palabra oikonomía, la primera es oikos, que significa casa, la segunda es nomos, que significa ley. Por tanto, podemos decir que oikonomía o dispensación es la administración de una casa. De este término, sí, proviene la palabra economía en español, que también se puede traducir como mayordomía. En este caso usaremos el término dispensación. Este término o la dispensación indica un periodo de tiempo en el que Dios obra de una manera particular, especial, para ejecutar su plan eterno, que consiste en dispensarse al hombre, trabajar en él y convertirlo en su expresión
y su representante ante todo el universo. Preste atención en qué consiste este plan eterno. En primer lugar, de reunir todas las cosas en Cristo, incluyéndonos a nosotros. Pero también esto tiene parte en dispensarse Dios a nosotros, trabajar en nosotros y convertirnos en su expresión y en su representación ante todo el universo. Podemos considerar esto, hermanos, aparte de ser el buen placer del corazón de Dios, como uno de los retos más cruciales, más importantes de Dios. Imaginémonos por un momento, meditemos en ello. Dios quiere contar con nosotros. Dios quiere dispensarse hacia adentro de nosotros, trabajar en nosotros hasta el punto de convertirnos en su expresión y en su representación. ¿No es esto maravilloso, hermano? Cuando vemos lo débil, lo frágil que somos, pero vemos cómo el plan de Dios, el deseo que está en el corazón de Dios, supera cualquier dificultad. Y Dios llevará a cabo este plan. Por eso que Dios entonces alumbre los ojos de nuestro corazón, de nuestro entendimiento, y Él mismo nos conceda espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuál es la supereminente grandeza de su poder que actúa en los que creen. Alabado sea el Señor Jesús. En esta lección y en la siguiente veremos las 4 grandes dispensaciones de Dios en la historia de la humanidad para cumplir este plan eterno. La dispensación antes de la ley, número 1, la dispensación de la ley, número 2, y la dispensación de la gracia, y número 4, la dispensación del reino. Entraremos entonces en la dispensación antes de la ley. Esta dispensación abarca el periodo de los patriarcas desde Adán hasta Moisés, es decir, desde el momento de la creación de todas las cosas, incluyendo por supuesto al hombre, hasta el momento en el que Dios dio a los hombres, o de manera específica a su pueblo Israel, los 10 mandamientos. De acuerdo con esto, Pablo lo afirmó en Romanos capítulo 5, versículo 14, cuando dijo: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, marcando entonces esto la primera dispensación. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aunque aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Este versículo muestra que desde Adán hasta Moisés, Dios trató con el hombre de una manera diferente a como trató con él en la era de la ley. Podemos decir entonces que este periodo o esta dispensación antes de la ley se puede subdividir en 3 partes, en 3 eras. La primera, la era de la inocencia; la segunda, la era de la conciencia; la tercera, la era del gobierno humano. La era de la inocencia. Esta era o este periodo dentro de lo que fue la dispensación antes de la ley duró muy breve, muy poco tiempo. Esta duró mientras Adán y Eva estaban en el huerto del Edén y no conocían el pecado. Génesis capítulo 2, versículo 25. Ese pasaje nos revela que estos eran inocentes hasta de la condición como estaban. En ese tiempo el hombre era gobernado por la presencia de Dios. Alabado sea el Señor Jesús. Qué dispensación tan maravillosa, donde el hombre era gobernado por la presencia de Dios. Y la intención divina, es decir, la intención de Dios, era que el hombre
en ese momento, en esa dispensación antes de la ley y en ese periodo, en el periodo de la inocencia, el hombre comiera del árbol de la vida. De esta manera recibiría la vida divina y comenzaría a ser gobernado por ella. El hombre estaba siendo gobernado por la presencia de Dios, pero añadido a esto, el hombre debió haber comido del árbol de la vida, pero lamentablemente comió del árbol de la ciencia del bien y del mal y entró la muerte. A partir de allí comenzó a reinar la muerte hasta Moisés, según lo que leíamos acá en Romanos capítulo 5, versículo 14. Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Lamentablemente entonces el hombre fue engañado por las artimañas del diablo y cayó, concluyendo así este periodo de la inocencia. Génesis capítulo 3, versículo 5. Decimos entonces que este periodo, por la primera parte de esta dispensación antes de la ley, que fue el periodo o la era de la inocencia, fue muy breve. Esto se parece mucho a lo que es nuestro vivir hoy. ¿Cuánto tiempo vivimos nosotros en la presencia de Dios? Nosotros somos muy rápidos o muy ligeros. Apenas estamos en su presencia, cualquier cosa nos llama la atención, cualquier cosa nos distrae, estando allí accesible para nosotros como nuestra vida verdadera, para que le experimentemos, le recibamos como nuestra vida, escogemos otro camino. Pero Dios no desistirá de este plan y Él insistirá hasta completar su obra en cada uno de nosotros. Decimos que después de la caída de Adán hasta Noé, el hombre comenzó a ser gobernado por su propia conciencia. Esta es la segunda parte de la dispensación antes de la ley. El hombre comenzó a ser gobernado por su propia conciencia, lo que derivó entonces en la era de la conciencia humana. La primera era la era de la inocencia, donde el hombre era gobernado por la presencia de Dios y la intención divina era que el hombre comiera del árbol de la vida para que fuese gobernado entonces por la vida. Vimos que lamentablemente por las artimañas del diablo el hombre fue seducido, cayó, terminando así esa era de la inocencia y perdiéndose esa maravillosa oportunidad de vivir a partir de allí el hombre por la vida divina. Entró entonces en otra era, la era de la conciencia. La conciencia, como sabemos, forma parte del espíritu humano y su función en nosotros es de condenar o aprobar el comportamiento. La conciencia acusa o reprueba lo incorrecto y aprueba lo correcto. Ella también nos ayuda a darnos el discernimiento de lo que es bueno o de lo que es malo. Nos ayuda también a discernir lo que agrada a Dios y lo que le desagrada. Sin embargo, el hombre cayó más bajo y no dio oídos a la conciencia. El hombre permitió entonces que su conciencia se endureciera, se cauterizara hasta tal punto de que perdió toda sensibilidad, perdió la reprensión o la dirección de Dios en su conciencia. Y el mismo Señor dijo en Génesis capítulo 6, versículo 3, dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne. Es decir, Dios no pudo seguir insistiendo con el hombre para ese momento y juzgó a la humanidad. Después de esto, después del diluvio, el Señor Dios determinó o instituyó el gobierno humano, con la cual comenzó la era del gobierno humano.
Dios hasta tal punto autorizó que si un hombre derramaba la sangre de otro, podría morir en manos del hombre. Génesis capítulo 9, versículo 6. En este momento se instituyó la pena capital y le dio al hombre la autoridad para gobernar a otros hombres. Tenemos esa referencia en Romanos capítulo 13, versículo 1, donde se nos dice que sométase todo hombre a las autoridades, porque las autoridades que existen por Dios han sido establecidas. Entonces, la era o el periodo del gobierno humano donde el hombre gobernaba sobre el hombre. Aquí no podemos pensar que Dios entregó el hombre en manos del hombre para que el hombre determinara cuál sería el límite del hombre, acabase con él o terminase matándose los unos a los otros. No, todo esto tenía más bien como objetivo evitar que la humanidad cayera aún más y se degradara por completo. Sin embargo, la naturaleza pecaminosa en el hombre prevaleció, usurpó la autoridad recibida de Dios y la usó para rebelarse contra Dios. En Babel, el hombre usó esta autoridad que Dios mismo había instituido para exaltar su propio nombre y declarar su independencia total de Dios. Es decir, que Dios usurpó la autoridad que Dios le había delegado, que Dios mismo había instituido, la usó para rebelarse contra Dios, ir en contra de Dios. Él entonces exaltó su propio nombre, es decir, el hombre exaltó su propio nombre y con esto declaró su independencia total de Dios. Recuerden que en esta etapa de la construcción de la Torre de Babel, los hombres dijeron, hagámonos un nombre, hagamos una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Todo esto fue con el objetivo de independizarse, declarar su independencia total de Dios. De esta manera, Dios entonces abandonó la raza creada y tuvo un nuevo comienzo con Abraham, a quien le dio la promesa de la gracia. Alabado sea el Señor Jesús. Y a través de esta raza llamada, Cristo viniera como bendición para todas las naciones de la tierra. Esto está en Gálatas capítulo 3, versículo 14 y 16. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa de la vida. Amén. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Dios recupera el orden del plan o del deseo de su corazón, llamando a Abraham, no sin haberle dado las debidas oportunidades al hombre, que éste viviese gobernado por su conciencia, que tuviese a hombres también con autoridades delegadas. En este momento entonces, a través de Abraham viene la bendición a todos los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe que es en Cristo recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Podemos decir que, excepto por el primero, estos tres periodos no son distintos. Recuerden, el primer periodo de esta dispensación antes de la ley era la de la inocencia. Esta definitivamente fue perdida y ya no es posible volver a ella. Allí no podemos regresar. El hombre no puede regresar a esa era o a ese periodo de la inocencia. Luego, la era de la conciencia, aunque según el orden que estamos compartiendo, esta duró hasta
hasta el momento donde Dios juzgó a la humanidad en el diluvio, el gobierno de la conciencia continúa hasta hoy, ya que la conciencia sigue actuando en el hombre para conducirlo y hacer el bien y lo que es correcto y evitar lo que es malo e incorrecto. De la misma manera, el tercer periodo, que tiene que ver con el gobierno humano, hasta hoy, aunque el hombre tienda a usar el gobierno que Dios le dio para su propio beneficio. La rebelión que tuvo lugar desde Babel no podemos considerarla como una era, sino como un estado de la humanidad. Con todo esto, queridos hermanos, podemos percibir el corazón del Señor, y su objetivo era de evitar que la humanidad se corrompiese aún más. De algún modo, Él salvaguardar las características humanas que se derivaron de la imagen y de la semejanza de Dios en el hombre. No obstante, el pecado está cada vez más activo y siempre busca distorsionar o deteriorar el ser humano para que el propósito de Dios no se cumpla. Amén. Ahora vamos a revisar la segunda dispensación, la dispensación de la ley. El inicio de la relación del Señor con los hijos de Israel, cuando estos clamaron a Él en Egipto, fue maravilloso. Ustedes saben que el Señor los liberó con una mano poderosa, haciendo prodigios y proporcionándoles una manera de redimirlos a través del Cordero Pascual. Envió 10 plagas sobre Egipto, a modo de castigo al faraón y a los egipcios, por la manera como trataron a su pueblo escogido y amado. Dios juzgó a Faraón, Dios juzgó a Egipto. El faraón, sin embargo, mantuvo su corazón duro y no quería permitir que el pueblo de Israel partiera. En la 10ª plaga, el Señor hirió a todos los primogénitos de los egipcios, desde el hijo de Faraón hasta el de la esclava, y guardó a los primogénitos de los israelitas mediante la Pascua. Por cada familia en ese momento se sacrificó un cordero y lo comieron, y la sangre de este cordero sacrificado era rociado en los dinteles de las puertas. De esta manera, cuando el ángel exterminador, por orden de Dios, pasó por Egipto para ejecutar el juicio de Dios sobre ese pueblo, todos los que estaban en una casa en cuyo marco o en cuyo lintel había sangre fueron salvos. El ángel pasó por encima de esas casas. De hecho, el significado de la Pascua en hebreo es pasar por alto. Los primogénitos de los hijos de Israel fueron salvos, al igual que todo el pueblo. El Señor no solo liberó a su pueblo del juicio, y no solo también los redimió por medio de la Pascua, sino que también los rescató con mano poderosa de la opresión egipcia, para que fueran liberados de la tiranía de Faraón, a fin de celebrar con el Señor en el desierto y ser conducidos al disfrute de la buena tierra de Canaán. Esto, queridos hermanos, prefigura también nuestra redención por medio de la muerte de Cristo. El Cordero de Dios es quien quita el pecado del mundo, la derrota de Satanás y sus huestes en la cruz, y nuestra liberación del mundo para tener una vida de disfrute con Cristo, quien es la verdadera buena tierra. Una vez liberados, los hijos de Israel fueron conducidos por Moisés al desierto de Sinaí para celebrar allí una fiesta al Señor. En ese momento el Señor se dirigió al pueblo a través de Moisés y pronunció palabras llenas de amor y de gracia. Una vez más, en estas palabras dirigidas al pueblo de Israel, dirigiéndolas el Señor a través de Moisés, nos revelan el corazón de Dios. Dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí.
Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Alabado sea el Señor. Vemos acá que la intención de Dios era traer a su pueblo hacia Él, hacia su propio corazón. Cuando Dios dirige estas palabras a través de Moisés hacia su pueblo, Él dice, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Unas palabras llenas de amor y de gracia. Moisés relató estas palabras al pueblo, que respondió unánimemente, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Eso está en Éxodo 19, versículo 8. En su ceguera el pueblo no conoció la gracia de Dios, ni se conoció a sí mismo, pues se consideraron capaces de cumplir los mandamientos de Dios por sí mismos. Que pudieron ellos desaprovechar, perder la maravillosa oportunidad de que Dios comenzase o siguiese relacionándose con ellos a través de la gracia y del amor. Más bien ellos se sintieron autosuficientes. En su ceguera ellos se consideraron capaces de cumplir todo lo que Dios estaba exponiendo. Por tanto, en el monte Sinaí Dios hizo un pacto con ellos, y así se inició la dispensación de la ley. Cuando oyeron las palabras llenas de gracia del Señor, los hijos de Israel debieron haberle pedido que Dios continuara relacionándose con ellos a través de la gracia y que los cuidara de la misma manera que lo había hecho hasta entonces, haciendo todo por ellos sin tener que esforzarse por obtener las bendiciones del Señor. No obstante, en el momento en que dijeron que harían todo lo que el Señor les dijera, fueron arrogantes, presuntuosos y despreciaron la gracia divina. En ese momento, el ambiente de aquel lugar cambió. Dios les dijo que vendría a ellos en una nube espesa. Ordenó que se marcaran límites alrededor del monte para el pueblo, de manera que nadie los tocara, para que no muriera. Todo ese lugar, todo el monte Sinaí, humeaba, dice la Escritura, como un horno y se estremecía en gran manera. Éxodo capítulo 19, 9 al 25. Había entonces en ese ambiente una gran diferencia en comparación a cómo Dios salva a su pueblo, liberándolo de la tiranía del faraón, proporcionando para ellos una redención maravillosa a través del sacrificio de aquel cordero, la celebración de la Pascua. Dios ejecutó sus juicios sobre Egipto, abrió el mar, hizo que ellos anduviesen por el desierto, cuidados, protegidos por el Señor, pero en el momento cuando ellos debieron reconocer que eran incapaces de obedecer a Dios y de guardar sus palabras, ellos se consideraron suficientes. Y Dios entonces, esa esfera de gracia y de amor que venía el pueblo experimentando, fue transformada en una nube espesa, donde aquel monte fue limitado de tal manera que nadie podía entrar. Si una bestia incluso se atrevía a pasar, era traspasada con dardo. Aquel monte de Sinaí humeaba como un horno y se estremecía en gran manera. Esto no estaba en el corazón de Dios. Fue una reacción que Dios tuvo con el hombre al ver su presunción y su arrogancia. Esto fue con el objetivo de exponer lo que había en el corazón
del hombre. Sí, por ello Dios les dio la ley, los 10 mandamientos, para exponerlos y mostrarles cuán incapaces eran. Israel nunca fue capaz de cumplir la ley por sí solo. El Señor Jesús sabiamente resumió los 10 mandamientos en 2. Era amar a Dios sobre todas las cosas y amar a su prójimo como a sí mismo. Mateo capítulo 22, versículos 36 y 40. Toda la historia de la nación de Israel, a partir de entonces, fue de fracaso en fracaso en amar a Dios y amar al prójimo. Es decir, el resumen de los 10 mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Israel, el pueblo de Israel, fue en esto de fracaso en fracaso, lo que resultó en disciplina divina tras disciplina divina. La ley, queridos oyentes, fue una inserción temporal. La meta de Dios siempre fue la gracia, que viene por la fe. Así es, queridos hermanos, queridos oyentes. La ley fue solo una inserción temporal. La meta de Dios no era la ley, era la gracia, que viene por la fe. Entonces con esto quizás nos preguntemos, ¿por qué Dios la dio? ¿Para qué Dios promulgó la ley si ese no era su objetivo? La ley manifestó la verdadera naturaleza del hombre, su pecaminosidad. Sin la ley, el hombre no habría conocido el pecado, ni se habría dado cuenta de lo pecador que es. Entonces la inserción de la ley tiene como objetivo exponer lo pecaminoso que es el hombre. El apóstol Pablo en Romanos 7, o en este pasaje él dice, yo no conocería o yo no sabría que codiciar es malo si la ley no me dijese no codiciarás. La ley entonces expuso la condición, es decir, a través de la ley Dios le demostró al hombre lo bajo y lo caído que es este. Por esto el objetivo, el deseo de Dios no era la ley. El objetivo, la meta de Dios era que el hombre viviese por la gracia, por la fe, y lo demostró desde el mismo momento que creó al hombre, a pesar de que éste cayó. Lo demostró también llamando a Abraham, que fue justificado por la fe. La ley entonces también sirvió de ayo para el pueblo de Israel. Antiguamente, en las familias adineradas había tutores y preceptores que cuidaban a los hijos cuando eran menores de edad, para que fueran educados y preparados para heredar y disfrutar de todos los bienes y riquezas del Padre. Esta comparación o analogía es la que Pablo hace de la ley en Gálatas capítulo 3, versículo 23 al 24. Pero antes que viniese la ley estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. El objetivo de Dios nunca fue justificar al hombre por la ley, siempre fue que el justo viviese por la fe, como ocurrió con Abraham antes de la ley y como sucede hoy en la era de la gracia. Queridos hermanos, a diferencia del pueblo de Israel, debemos reconocer nuestra incapacidad natural para agradar a Dios, para amarlo sobre todas las cosas y para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Acerquémonos siempre al Señor con humildad, a fin de hallar gracia y misericordia para vivir de acuerdo con su maravillosa vida. Alabado sea el Señor Jesucristo. Acá unas preguntas para ustedes. ¿Qué significa la palabra dispensación? ¿Cuál fue la primera dispensación de la humanidad y qué periodo abarcó? ¿Cómo se puede subdividir esta primera dispensación? ¿Cuál fue la segunda dispensación y qué periodo abarcó? ¿Cuáles fueron las razones por las que Dios dio la ley? ¿Sigue vigente la ley de Dios? Dios les bendiga, queridos hermanos. Jesucristo es el Señor.